lo hemos denominado el módulo también, precisamente de las páginas 5, 6 y 7, está considerado todo lo que es la temática del peatón, desde la definición que justamente trata y nos manifiesta que el peatón como tal es a quien que debe conocer y practicar las normas elementales, así como las leyes y los reglamentos de tránsito, y no despreocuparse también de lo más importante y fundamental, que es su integridad dentro del tránsito, porque como sabemos y conocemos, en efecto, es el elemento más frágil y vulnerable en el sistema, como ustedes acabaron de escuchar en el material que se les proyectó. Habla también de las normas de conducta de peatón, hacer una referencia a las probablemente más importantes, en las cuales nos indica que debemos cruzar únicamente por las esquinas y zonas peatonales, no cruzarnos la calzada entre dos vehículos estacionados, mirar siempre, tener mucho cuidado hacia los dos costados de la vía, estar alerta para no ser atropellados, etcétera, ¿no? Hay una cantidad de normas de conducta que hemos considerado en la guía de aprendizaje. Asimismo, los deberes de los peatones, que serían en efecto o en resumen, abstenerse de caminar sobre la calzada de las vías, ¿no? Y asimismo, pues por supuesto, claro, están los derechos a los cuales somos acreedores por ser usuarios de las vías, y como les dije, contar con un tránsito peatonal seguro, disponer de áreas libres de obstáculos, que ya vamos a ver a posterior, donde tenemos barreras arquitectónicas que justamente limitan y sobre todo hacen una diferenciación, lamentablemente, y no toma en cuenta y no considera aquellos peatones, porque son peatones, aquellos que cuentan con una movilidad reducida, que justamente pueden ser ayudados por terceros o en su defecto se movilizan en silla de ruedas. También otras maneras de transportarse, de caminar en este caso por las ciudades, y a quienes inclusive no se les toma en consideración, no se les toma en cuenta, por cuanto somos primero las personas que compartimos la vía con ellos, los primeros que tenemos que acudir en ayuda, como les dije anteriormente, practicando lo que son los valores fundamentalmente, ¿no? El tránsito no es más que otra interrelación social, no es más que otra supervivencia, otra relación que requiere justamente de, inclusive, más a profundidad, podemos decirlo, que es un trato con personas que desconocemos, que probablemente no nos vamos a encontrar con tanta recurrencia, pero a quienes tenemos que ayudar desde todo punto de vista, ¿no? Hay que sobrellevar esta situación para brindarle justamente al tránsito lo que se busca, una seguridad. Y justamente hablando de todo lo que es contrario a la seguridad, porque se acusa, de acuerdo a los estudios e investigaciones que se han realizado, se acusa en mayor parte a los accidentes, a la siniestralidad en las vías, justamente a los actos imprudentes, impertinentes, inadecuados de los peatones. Y, por supuesto, claro está, imaginemos el escenario en el cual estamos en una ciudad donde tenemos lo que les decía, ¿no? Pasos peatonales, tenemos aceras, tenemos semáforos, tenemos para los vehículos reductores de velocidad, tenemos para los peatones mismos los pasos elevados para que le crucen la calzada, etcétera. Sin embargo, de aquello se manifiesta de que un 10% de los casos de accidentabilidad presentan un índice de mortalidad. Es decir, de cada 10 personas, una por lo menos fallece en la ciudad, de la totalidad de siniestros que se presentan en la misma. Y por supuesto, claro está, en las carreteras donde por normativa, por precaución, se recomienda que no circulemos como peatones. Aquí es donde incrementa, por supuesto, al máximo
el índice de mortalidad, el resto, el 90% faltante, ¿no? Obviamente porque las vías ya son de una velocidad más alta, no hay los elementos que protejan, como les digo, a la vulnerabilidad, a la fragilidad de los peatones, y por supuesto, para el conductor es un evento no muy habitual encontrarse con peatones en la carretera, o lo que es más, que cruzan por las autopistas, ¿no? Entonces, ahí viene el resultado de estos estudios que se han realizado. Como se les manifestó también dentro de la convivencia vial, era importante que los usuarios de las vías tengan en cuenta y en consideración una verdadera, auténtica y real percepción del riesgo que tienen o sufren continuamente como peatones. Y por lo que les acabo de decir, ¿no? Justamente el peatón comete actos imprudentes, no cruza por donde le corresponda, camina apresuradamente, no cruza por los lugares que están designados para él, justamente escoge rutas menos congestionadas o más congestionadas, perdón, para cruzar la calzada, no miran a su alrededor, porque a veces también puede haber invasión de sentido por otros vehículos no motorizados, y justamente también hay otros que inclusive caminan por las calles en estado de embriaguez. Y nosotros que estamos en un estado habitual, normal, podríamos decirlo, nos permitimos entrar a las calles por donde nos parece lo mejor. Queda en claro que no es una práctica local solamente. A nivel general, no se utilizan los pasos de peatones porque probablemente lleva más tiempo el cruce de los mismos. A nosotros, como andamos siempre un poco apresurados, un poco con el tiempo justo, podríamos decir, nos atrasamos a algún lugar, etcétera, no nos interesa en ese momento utilizar los pasos peatonales, aunque de hecho también tienen sus pequeños defectos, pero están ahí para algo de seguridad. No respetamos las luces de semáforo. eh, que vamos a superar el escollo, que es un vehículo que se aproxima a una velocidad prudente o no, pero creemos y no estamos en la capacidad de identificar precisamente o valorar en qué tiempo está, probablemente ese vehículo estará sobre nosotros. Entonces es una mala práctica que nosotros tenemos en ese instante, ¿no? Nosotros justamente, a pesar de contar con la infraestructura, con el mobiliario arquitectónico urbano, no hacemos uso de aquello, porque decir que desconocemos de la normativa legal, de los reglamentos, de las prácticas, de los buenos hábitos, eso sería ir en contra de la realidad. Más bien nosotros somos muy conocedores de cada señal, qué significa y qué disposición nos da la misma. Y por el sentido de supervivencia mismo, es por lo que nosotros tenemos que ser más precavidos, más cuidadosos, ¿sí? Como les decía, de acuerdo a la jerarquización de la movilidad dentro de las zonas urbanas, somos cuando participamos como peatones en las vías, lamentablemente el elemento o el componente más frágil y vulnerable, por cuanto un mínimo golpe podría sobrevenir en algunas consecuencias negativas en el tema de la salud, lesiones, pérdidas de miembros o lo que es peor, como les dije anteriormente, el índice de mortalidad también está presente en estos siniestros. Adicionalmente, justamente a lo que les decía, ¿no? Los deberes y derechos adquiridos por los peatones dentro de las vías, nos invita también, y les recuerdo lo siguiente, para la defensa de la seguridad de ustedes mismos, qué hacer en el caso de ser peatones en la ciudad. Esta es una gráfica que justamente representa la cotidianidad. Es una intersección, tenemos semaforización, tenemos aceras, ¿sí? Tenemos pasos peatonales,
Y hay que reconocer que lo básico en la peatonización en la ciudad es lo siguiente. Cuando el semáforo se encuentra en rojo, cuando los vehículos están totalmente detenidos, es recomendable que usted cruce la calzada, ¿no? Cuando se encuentra en verde, es probable que usted pueda cruzar, pero sin descuidarse, sin dejar de mirar a los costados, de mirar a su entorno, de identificar posibles amenazas, posibles riesgos, factores que den o conlleven a una consecuencia negativa. En la luz en amarillo o ámbar también, o anaranjado también le llaman algunos, es una alerta tanto para conductores como para peatones. Y en este caso usted tiene que estar mucho más alerta, encender las alarmas de la alerta, no parar, no cruzar, por supuesto, y antes de decidirse a cruzar la vía, obviamente con el extremo de los cuidados, recuerde que la zona de seguridad para usted siempre será la acera. Siempre va a convertirse la acera en el lugar más seguro en el cual el peatón va a circular, ¿no? Como les dije, cuando el semáforo está en rojo, pueden ustedes pasar, los vehículos están totalmente detenidos y hay que primero mirar para hacer la respectiva maniobra y, por supuesto, muy atentos. Extremar la atención en todo momento, por cuanto podría darse la posibilidad de que un conductor venga en la condición de distraído. Otro de los recordatorios que tengo que ponerles, compartir con ustedes más claro, sería en el momento de que ustedes están como peatones en carretera, aunque de plano se considera que es mejor que no sea peatón en una carretera, no se lance a caminar por la carretera por la razón siguiente. Primero, los vehículos que circulan no hacen unas altas velocidades. Si usted circula como la gráfica que está anexada en esta lámina, está cometiendo un gravísimo error porque se recomienda que esté de frente a los vehículos que se aproximan. Acá el peatón con su niño está precisamente dándole la espalda al vehículo que se aproxima. Tengamos en cuenta que estamos invadiendo una zona exclusiva para la circulación de los vehículos. Probablemente el conductor a altas velocidades puede maniobrar con menores condiciones de seguridad, no daría la garantía de seguridad. Y aquí esta gráfica tiene una doble corrección, ¿no? Es decir, el peatón está por el costado derecho de la calzada, tiene que circular por el costado izquierdo de la misma, por lo que les dije para que mire a los vehículos que se aproximan de frente. Debe hacer también la siguiente práctica, no circular por la ruta de los vehículos, sino hacerlo fuera de donde termina prácticamente la vía, que es a ese fin de vía, fin de camino, lo determina esta línea blanca longitudinal, y esto es lo que se denomina arcén o espaldón, en la cual es la zona más segura para el peatón. En caso de no existir este arcén o el espaldón debidamente marcado, pues usted tendría que dirigirse lo más alejado posible de la zona de circulación de los vehículos y también, como explicamos acá, en fila india, es decir, un peatón detrás de otro, ¿no? Recuerde también que de una manera lo posible tiene que evitar cruzar por las autopistas. ¿Por qué razón? Dijimos anteriormente, estaba acá en este sitio el índice de mortalidad más alto. Sí, cuando usted tenga que cruzar la carretera, que va a tocar en algún momento, dadas las necesidades, las circunstancias, no siempre se adecuan a la parte o a la consideración teórica. Sí, nosotros tenemos situaciones muy particulares, tenemos que hacerlo por el lugar más seguro y donde haya mayor visibilidad, donde no exista precisamente justamente lo que son curvas, obstáculos, falta de luminosidad, donde no haya cambios de peraltes, es decir, que no pueda usted ver a la distancia algún vehículo que se aproxime. Esa es la recomendación que nos hacen, ¿no? Y por supuesto,
Lo que también les dijimos en algún momento respecto de la convivencia vial, que lo más recomendable para obtener la seguridad en las vías era tener la capacidad de ver y ser vistos por los demás usuarios. En este caso, aunque no es recomendable circular como peatones por la carretera, salvo condiciones particulares y extremas, justamente hay que incrementar las precauciones para que ustedes circulen en lugares donde lamentablemente exista una muy baja luminosidad, ¿no? Hay sectores donde tenemos caminos que no están del todo iluminados, donde probablemente la atención por parte del Estado, los organismos encargados, no ha llegado en su totalidad, y eso se replica también en las ciudades donde, o en las circunstancias en las cuales como peatones tengamos que circular, donde hay poca iluminación. Aprovechemos también esta gráfica que tenemos en la lámina para indicarles que acá, si bien es cierto, se ha ayudado mediante un proyecto de regeneración al ornato de la ciudad, se da una imagen muy agradable de la ciudad, pero se cometen algunos errores también. Aquí, por ejemplo, para las damitas tenemos una cuneta recolectora de agua lluvia, ¿sí? Que podría generar algún tropiezo. eh, por lo general las damitas circulan, caminan con calzado de tacón, entonces podrían sufrir acá una pequeña lesión, por decirlo menos, podrían perder el equilibrio, podrían inclusive rozar con algún objeto que se aproxime, bueno, en este caso un vehículo, ¿no? Tenemos acá también otra falencia que se da, que, bueno, mi criterio, no sé, no está tan claro lo que tengo, la idea acá, y les voy a decir el por qué. Porque no sé qué estuvo primero, o el paso cebra, o la planta, o el poste de semáforo. Y si de hecho estuvo primero acá el paso peatonal, lo más prudente era que no se coloquen estos elementos, o en su defecto. Estuvo primero la lámpara y las plantas, y se vio acá, se pintó el paso peatonal solamente por brindar estética. Las cosas tienen que hacerse con funcionalidad, con algún objetivo claro para que en verdad cumpla la meta que se tiene. No puede ser un adorno, no debería ser un adorno. Y acá también tenemos que hay un recolector de basura que está justamente paralelo a lo que es el paso peatonal, que en teoría reduciría las zonas las cuales con confianza debida el peatón tendría que cruzar por ahí, pero se le está limitando, ¿no? Esos pequeños factores se dan justamente cuando hay un poco de falta de previsión en la planificación, cuando hay desarrollo de grandes proyectos, sobre todo en las zonas urbanas, ¿no? Pero bueno, veamos qué precauciones o recordatorios hay que tener para defender la seguridad suya cuando camine por lugares sin iluminación en la noche. Y esto, por lo general, pienso yo, salvo criterio de ustedes, pienso yo que por lo general las caminatas en las noches, la mayor parte, ya de por sí son planificadas. ¿Por qué razón? Usted se dirige a su trabajo, a su centro educativo, o se está dirigiendo de retorno a su casa. Por lo general llegamos en la noche. Entonces ya tenemos una ruta ya definida, ¿no? Por eso me permití dar ese comentario. Entonces, como ya tenemos una actividad previamente planificada, es recomendable que nosotros utilicemos siempre unas prendas que sean de colores claros, por la razón básica de que era necesario, de acuerdo al recordatorio anterior, que lo importante era ver y ser visto por los conductores en este caso, ¿no? No se olvide también llevar una linterna, si no dispone de los recursos para adquirir una, su dispositivo móvil ya cuenta con una linterna. En sus prendas de vestir, o incremente e implemente un material reflectante, ¿no? Entonces un chaleco, una chompa, brazaletes, algo que lleve sobre su cuerpo, el calzado que utiliza, y por supuesto una prenda de vestir que por lo general usamos los hombres, las gorras. Entonces es importante tener esto, y adicionalmente caminar lo más alejado posible de los vehículos. Es decir, no va a circular usted cerca del bordillo, ¿no?
tenemos que circular lo más cercano posible hacia las paredes de las edificaciones que están a lo largo de nuestra trayectoria cuando vamos dirigiéndonos de un lugar a otro. ¿Qué más tenemos nosotros que revisar acá? Otro recordatorio que guarda relación con la seguridad del peatón es respecto de la accesibilidad y las barreras arquitectónicas. ¿Respecto de qué? De aquellas personas, como les decía en un inicio, que son peatones, que tienen una capacidad reducida de la visión, capacidad reducida de la audición, que tienen lo mismo dificultades motrices y por supuesto que se movilizan en silla de ruedas. Ellos son iguales a nosotros, pero tienen una percepción de su entorno un poquito diferente y hacia ellos tiene que ser encaminado la implementación del mobiliario urbano. En este caso, les he incluido esta imagen porque considero que es un trabajo debidamente adecuado, bien planificado, que hasta el momento es utópico hacerlo acá en la ciudad, en la cual se ha implementado una rampa que cumple con la norma, una rampa que adicionalmente tiene un material de recubrimiento en la calzada, que es el adoquín. Ese adoquín tiene ranuras, ¿no? No es liso. Estas ranuras le van a permitir a la silla de ruedas que no se deslice a través de la rampa y justamente le dé mayor seguridad a quien se moviliza por ella, ¿no? Y precisamente termina ¿dónde? Justamente termina paralelo a la altura de lo que es el paso peatonal y comparte la calzada con el resto de usuarios que no tienen estas dificultades para la movilización. Estas personas, estos grupos, estos colectivos, estas asociaciones también exigen, en cada momento están justamente exigiendo que se cumplan con estas normativas, por lo menos el mínimo, para poder brindar un poquito de seguridad en este caso, ¿no? Y hay que atenderlos, es una aspiración adecuada que con mucha pena podemos decir que aquí en la ciudad al menos no se está superando, pero sí les invito y les motivo a nosotros como peatones que compartimos la vía diario con ellos, practiquemos lo que son los valores como respeto, solidaridad, ayudémosles, ¿sí? Y comprendamos, por supuesto, sus limitaciones, ¿no? No son diferentes a nosotros en muchas cosas, compartimos mucho y ellos tienen que estar incluidos dentro de los derechos que nosotros tenemos. Los derechos que nosotros tenemos no son diferentes a los de aquellos. Los derechos son exclusivamente universales, son los derechos implementados para todos los ciudadanos que justamente hacen uso de las vías, ¿no? ¿Qué más tenemos acá? Otro acto imprudente, impertinente, inadecuado de esta señorita, que existen barreras implementadas, supongo en base a alguna razón estudiada, analizada, lo implementaron ahí. Lo que nosotros pensamos por inicio, por defecto, es que es una vía de alto tráfico. Por supuesto, ahí se construyó un paso elevado peatonal y la intención es precisamente que los conductores no pongan en riesgo sus vidas, no expongan su vida. Y no solo la de ellos, sino la de otras personas, porque podría generar accidentes, podría generar pérdida de pista, podría generar choques, impactos, etcétera. Y es una acción por donde lo miremos prácticamente inadecuada que va en contra de todo lo que está en la lámina, ¿no? Que nosotros debemos buscar justamente la seguridad total, que justamente todos debemos actuar comprometidos con la seguridad, que es una responsabilidad compartida de todos los usuarios de las vías y que somos parte de un entorno que se va generando y se va repitiendo a diario. Es decir, el usuario, cualquier rol que desempeñe, en este caso el peatón, no está exento de lo que le rodea, ¿no? Somos parte del entorno en sí. Es decir, sintámonos parte
de lo que es el tráfico en el sentido de que nuestras acciones inadecuadas podrían generar consecuencias un poquito desagradables, un poquito negativas. Compartimos las vías con personas que probablemente por mucho tiempo o quizás nunca nos volvamos a encontrar, pero siempre precautelemos la seguridad de aquellos, ¿no? Porque estas actitudes que vemos nosotros en la gráfica podrían replicarse. Yo por naturaleza, ser humano es de costumbres y replica lo que ve que hace el otro. Lo analiza, mira que en esta ocasión no corrió riesgo, yo también me atrevo. Pero de la misma manera, si esta práctica, esta maniobra no tuvo éxito, va a representar en mí un poquito más de precaución, de cuidado, de no cometerla, ¿no? Por supuesto, como les dije en algún momento, nosotros tenemos que conocer, y de hecho la conocemos, todas las leyes, normas, reglamentos, normativas, pero en otro momento de desplazamiento, de movilización, nos olvidamos temporalmente lo que es correcto hacer. Entonces ya es un tema que está intencionalmente ya determinado por nosotros para hacerlo. Es decir, la acción y la visión de maniobras están justamente dadas por el sentido del discernimiento que tenemos como personas. Lo importante es hacer un pequeño análisis en esos instantes y tratar de tomar las mejores actitudes y, por supuesto, como decía, la práctica de valores, actuando justamente con el compromiso que nos hace que la convivencia sea mejor, que haya empatía. ¿Qué significa la empatía? Que nos ponemos en el lugar del otro. Es decir, esta señorita debió haber pensado antes de cruzarse por allá que ella era una conductora de un vehículo. ¿Y qué sucedería, qué haría si intempestivamente se le cruza un peatón? Esa es la empatía. O en su defecto, yo en lugares donde veo que haya concentración de población, donde estimo que haya cruce de peatones, por más seguridades o limitantes que hay, porque estamos acostumbrados a no cumplir la ley, no respetarla, y vayamos un poquito con la velocidad reducida. Eso es más o menos lo que puedo ampliarles en el tema de la empatía. Con esto justamente las relaciones interpersonales van a mejorar, va a haber una movilidad segura, lo que les dije en un inicio, la seguridad vial es parte fundamental de la educación vial, la convivencia vial también tiene que hacerse en razón de estos principios y nosotros justamente estamos logrando, porque por más normas, leyes, reglamentos, prohibiciones, sanciones que las autoridades impongan, si no viene el cambio de actitud por parte de nosotros, las ciudades no van a ser habitables, no van a ser sostenibles, no van a tener eficiencia y por supuesto no van a ser ecológicas como es el espíritu de las leyes que justamente y precisamente han sido aprobadas dentro de la normativa legal para el territorio